Decide construir tu carácter a través de buenas acciones. Los desafíos que encuentres te mostrarán tus fortalezas. Permanece firme y un día construirás algo que perdure, algo digno de tu potencial. Epicteto es una de las figuras más destacadas del estoicismo. Aunque no tenemos mucha información sobre su vida, sabemos que nació siendo un esclavo en el siglo I después de Cristo y que su amo era un secretario del mismísimo emperador romano Nerón. Durante su infancia y juventud vivió rodeado de violencia y depravación, señas de identidad del despiadado reinado de Nerón, y su amo lo torturaba con tanta crueldad que le dejó secuelas irreversibles, como una pronunciada cojera que acarreó de por vida. Pero gracias a su actitud estoica, nunca percibió su cojera como un impedimento y se negó a evaluar su vida como una desgracia. Nunca digas, ¡ay, qué desdichado soy! Debes ser consecuente en tu actuar y aceptar los acontecimientos de la vida, incluso la muerte misma, con sabiduría. Aunque deba morir, debo morir llorando. Aunque sea encadenado, debo gemir y quejarme también. Epicteto fue iniciado en la tradición filosófica estoica por el gran Musonio Rufo, el llamado Sócrates de Roma, que decidió aceptar en sus clases tanto a mujeres como a esclavos, de ahí que Epicteto pudiera estudiar con él. Gracias a su educación estoica pudo elevarse por encima de unas circunstancias terriblemente adversas y conquistar las tendencias victimistas de la mente. Nadie puede herirte si tú no lo consientes. Solo te lastimarán si crees que has sido lastimado. Recuerda que no es el que insulta quien nos ofende, sino el valor que le damos a sus palabras. Entonces, cuando alguien intente provocarte, ten por seguro que lo único que te está irritando es tu propia respuesta. Procura entonces no dejarte llevar por tus impulsos. Toma distancia, y una vez hayas ganado algo de tiempo, te será más sencillo ser amo de tus emociones. Cuando finalmente dejó de ser un esclavo y se convirtió en un liberto, Epicteto se vio forzado a dejar Roma y marchar al exilio, como muchos otros filósofos de su época, tras lo cual estableció su propia escuela en Nicópolis, donde se convirtió en maestro de plebeyos, patricios, políticos e incluso emperadores. Se dice que llegó a ser el mentor filosófico del emperador Marco Aurelio. Al parecer, uno de los tutores de Marco Aurelio estudió directamente con Epicteto y le entregó al emperador las notas que él mismo había tomado a mano durante las clases. Marco Aurelio, al leer estas notas, vio en Epicteto a un hombre sabio al que imitar y siguió la senda del estoicismo. A imitación de Sócrates, uno de sus modelos, Epicteto no escribió nada, pero su discípulo Flavio Arriano rescató y compiló sus enseñanzas en 2 obras, los Discursos y el Enquiridión o Manual de Vida. Y en este último nos vamos a centrar. El Enquiridión es un texto muy breve de carácter ético y cuyas enseñanzas tienen como aspiración última la eudaimonía, la verdadera felicidad, a la que llegamos cuando conocemos la naturaleza a través del estudio de sus leyes, nos conocemos a nosotros mismos a través del cultivo de la razón y, por encima de todo, cuando construimos un carácter moral y vivimos una vida ética, para lo cual necesitamos actuar de forma virtuosa y lograr el dominio sobre nuestros impulsos y vicios. Supongamos ahora que estás en la escuela de Epicteto y eres uno de sus estudiantes. Si nos basamos en su manual, la primera lección que el maestro te daría, y la que establece la base sobre la que se asienta toda su filosofía, sería esta. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que están más allá de este. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones. En una palabra, todo lo que es inherente a nuestras acciones. Más allá de nuestro control hay cosas como el tipo de cuerpo que tenemos, el haber nacido en la riqueza o el tener que hacernos ricos, la forma en que nos ven los demás. En una palabra, todo lo que no es inherente a nuestras acciones.
Recuerda, pues, que te perjudicarás si consideras libre y tuyo lo que por naturaleza es servil y ajeno. Entonces, como resultado de esto, te lamentarás, te enfadarás y culparás de esto tanto a Dios como a los hombres. Esta autoridad sobre nosotros mismos es el núcleo de la filosofía de Epicteto. En primer lugar, debemos saber diferenciar lo que está en nuestro poder de lo que queda más allá de nuestra esfera de control. Cuando sabemos ocuparnos responsablemente de todo lo que sí depende de nosotros y sabemos aceptar también lo que se nos escapa, sin caer en el lamento o el pobre de mí, progresamos hacia la eudaimonía. Las cosas por sí mismas no nos perturban ni pueden hacernos daño. La forma y el valor que les damos es lo que puede alterarnos. Cuando nos sintamos perturbados o afligidos, no lo atribuyamos a los demás, sino a nosotros mismos. Quien quiera ser libre deberá acostumbrarse a no desear ni rechazar nada que dependa de otros, o de lo contrario, lo único que obtendrá serán penas y decepciones. Lo que le apena al hombre no es el suceso en sí mismo, pues a otro podría no dolerle, sino la visión que elige tener de él. Está en mi poder sacarle provecho a todo aquello que me sucede. La segunda lección sería elaborar un plan de autodominio, algo que Epicteto instaba a hacer a todos sus estudiantes. Si nos dejamos arrastrar por frustraciones y ansiedades y caemos presa de emociones perturbadoras que nos dominan, la vida se vuelve un nido de angustia y sufrimiento. Tenemos que entrenarnos para dejar de ser reactivos y mantenernos serenos e imperturbables ante los acontecimientos inesperados o desfavorables. Inicie por pequeñas cosas. ¿Se ha derramado un poco de aceite? ¿Se han robado un poco de vino? Entonces deberá decirse a sí mismo: actuar con calma ante estos acontecimientos cotidianos es el costo que hay que pagar para obtener paz interior. Nada es gratis en esta vida. La siguiente lección sería la autoevaluación constante. Antes de emprender cualquier acción, debes conocer con precisión tus posibilidades, para lo cual debes observarte con total honestidad y hacer un recuento prudente de tus recursos. Ante cada acontecimiento, recuerda que debes volverte hacia adentro y preguntarte con qué recursos cuentas para hacerle frente. Sé sincero contigo mismo. Valora claramente tus fuerzas y debilidades. Tienes lo necesario para lograrlo. Si a tu juicio estás actuando correctamente, no tienes nada que temer. Adopta una actitud firme. Aventúrate con total determinación. No seas cobarde y evasivo. Siguiente lección. Debes tomar distancia de tus deseos, lo cual no quiere decir eliminarlos por completo, sino practicar la moderación. En la vida debes comportarte como si estuvieras en un banquete. Te ofrecen algo, extiende tu mano y toma una parte moderada. Como buen estoico, Epicteto defendía que no debemos dejarnos llevar por las cosas que nos causan deleite o que generan en nosotros un apego especial hacia ellas, ya que fácilmente pueden atrapar nuestra voluntad y esclavizarnos. Si te deslumbra la promesa de algún placer, cuídate de no dejarte llevar por ella. Lo más excelso de todo placer es saber que lo hemos dominado y vencido. Una vez que hayas excedido la medida adecuada, ya no sabrás dónde está el límite. La quinta lección es la autenticidad y humildad. Que lo único que te importe es ser tú mismo. No pretendas hacer creer que lo sabes todo, y aun si pareces ser alguien importante, desconfía de ti mismo. La condición y característica de una persona vulgar es que nunca espera ni beneficio ni perjuicio por causas propias, sino siempre por causas externas. La condición y la característica del filósofo es que espera todo beneficio y todo perjuicio tan solo de sí mismo. Al hombre culto se lo reconoce por no censurar a nadie, no alabar a nadie y no acusar a nadie. Es alguien que no habla de sí mismo haciéndose el importante o pretendiendo saber algo.
Sexta lección. Tu vida debe regirse por una serie de principios. Necesitas reglas claras y razonables con las que jugar al juego de la vida. Sean cuales fueren las reglas morales que te has propuesto, respétalas como si fuesen leyes, como si cometieses sacrilegio al violar cualquiera de ellas. Los principios son normas morales y de comportamiento que actúan como una brújula que orienta tus pasos, creando orden en tu vida. Sin un orden, sin principios y sin rutinas, tu vida tiende hacia el caos y se vuelve lo contrario de la eudaimonía. Por eso debes imponerte una disciplina y debes elegirla cuidadosamente usando tu razón. ¿Qué otro maestro estás esperando para comenzar a enmendarte? Ya no eres un adolescente, sino un adulto. Por consiguiente, si continúas siendo negligente y perezoso, y siempre aplazas las cosas añadiendo excusas a más excusas, posponiendo el día en que te dedicarás a ti mismo, se te pasará la vida sin darte cuenta y, sin haber progresado, seguirás siendo alguien del vulgo hasta el día de tu muerte. En este mismo instante, pues, piensa que eres digno de vivir como un adulto que se perfecciona. Y vamos con la última lección. Después de haber visto las enseñanzas que atañen a la moral y al comportamiento, la última se adentra en el reino del alma, la relación con la divinidad, que Epicteto resume de esta manera en su Enquiridión. Ten la certeza de que la esencia de la fidelidad hacia Dios radica en creer firmemente que existe y que gobierna el universo con justicia y amor. Sé firme en tu resolución de acatar sus mandamientos cada día de tu existencia por considerar que sabe qué es lo que más te conviene. De esta manera no te quejarás nunca de la voluntad de Dios y no le acusarás de abandonarte, sino que buscarás en las cosas el designio de Él.